Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues este es el primer episodio de Piedra, Papel o Tijeras. Este es un espacio legal para que los ciudadanos estemos enterados de qué va la justicia, de qué va el Poder Judicial. Y bueno, pues hoy tenemos a varios invitados. Tenemos aquí a Aurora Lomelí, a Ana Domínguez, a Heriberto Avelar, a Uri Israel Telles y a Ignacio Alejandro Manjarres. Bueno, pues ellos son nuestros primeros invitados, que esperemos que podamos contar con su asistencia muchas emisiones como esta, porque creo que somos muchos los que tenemos dudas de qué sucede cuando tenemos un proceso legal o tenemos algún problema que resolver de derechos humanos. Yo soy Justicia y voy a ser su moderadora. Y bueno, pues vamos a ver qué tema toca hoy. A mí me gustaría tratar este tema de las herencias. Ahí siempre cuando estamos viendo, cuando se muere un personaje en México, no sé, Silvia Pinal o Chabelo, no sé, cualquier figura, lo primero que sale en las noticias es, ¿y qué va a pasar con la herencia? Y hay un tema ahí bien importante, que una figura que se llama albacea. Y todo el mundo se queda así, porque ese nombre jurídico tiene tanta importancia, por qué después es el que se agandalla la lana, cómo lo hace. O sea, hay muchísimas historias de terror alrededor de esa palabra, y pues creo que ese es un tema que podría darnos, pues mucho de qué hablar. Entonces, vamos a empezar y vamos a ver piedra, papel o tijera. Y va a empezar. Uri, a ver, cuéntanos, Uri. Ok, hola Justicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que primero tenemos que comenzar por entender que la cultura en México no es una cultura de previsión. No tenemos una cultura en la que veamos que después de nuestra vida y en esa vida que formamos un patrimonio, pues nosotros nos vamos como seres humanos, así es el ciclo de la vida, y lo que hicimos, sea el patrimonio como una casa, un automóvil, cuentas de banco, se quedan y muchas veces se convierten en un problema. ¿Y por qué un problema? Porque no se hacen testamentos. La persona no hace una entrega a través de esta figura del testamento de lo que son sus bienes. ¿Y qué ocurre? Muchas veces, pues los deudos, los familiares que le sobreviven, tienen que iniciar todo un procedimiento civil familiar que se convierte en un calvario. Estos procedimientos, cuando no se deja un testamento, se llaman sucesorios intestamentarios. Esto es que si es una sucesión, pero no hay testamento. ¿Qué ocurre? Pues regularmente los familiares deciden, cuando denuncian la sucesión, que van y le dicen, oye juez, ya falleció mi familiar, nosotros nos consideramos con derecho a que sus bienes, su patrimonio, lo que es la masa hereditaria, pues se divide entre nosotros. Y decidimos que uno de nosotros sea el albacea. Tú lo preguntaste hace rato, ¿qué es el albacea? Bueno, el albacea es la persona que se va a encargar de administrar los bienes de esta persona. Lo vemos en términos muy simples regularmente. Bueno, es que nada más tenía una casa, bueno, es que nada más tenía una cuenta bancaria. Pero ¿qué ocurre cuando la persona no solamente tenía un inmueble, sino tenía empresas tenía otras negociaciones? Y esta persona, el albacea, pues tiene que encargarse en sustitución de, de la persona que falleció, que se le conoce como de cuyos, de la administración de todo esto, de todo lo que es la masa hereditaria, hasta la partición. Llega un momento en este procedimiento familiar donde se va a reconocer quiénes son los herederos, pero también se va a determinar en otro momento procesal cómo se va a dividir
este patrimonio. Creo que así como preámbulo podríamos tenerlo, lo que les acabo de comentar, y que mis compañeros lo enriquezcan. Ok, vamos con Aurora. Hola auditorio, buenas noches compañeros. Bueno, creo que este tema es bien interesante porque muchas personas, pues al momento de que les fallece un familiar, un conocido o concubino, concubina, hijo, no saben realmente, además de que pues tienen el dolor reciente y latente, no saben a quién acudir, o sea, cómo llegar a regularizar o a que todos los bienes de la persona que falleció pasen a sus manos, ¿no? Porque finalmente, pues, tienen que hacer uso a lo mejor de un bien o vender alguna situación para poder solventar gastos funerarios. Entonces, es importante que la gente sepa que pueden acudir ante un juez familiar, que hay instituciones públicas que los pueden asesorar, que los pueden ayudar para que ellos acudan a tramitar un juicio sucesorio intestamentario, en este caso cuando no existe realmente un testamento. Cuando la persona sí tiene un testamento, pues sería un juicio sucesorio testamentario. Entonces, los ciudadanos tienen que saber que hay instituciones públicas que en este caso, en la ciudad de Puebla o en el estado de Puebla, pueden acudir al Instituto de la Defensoría estatal o federal, y ellos los van a asesorar, los van a ayudar para que puedan presentar su demanda, en este caso, y pues los van a orientar para saber específicamente conforme a los bienes que ellos tengan, qué pueden hacer, ¿no? Porque finalmente existen bienes privados, particulares, que es a través de una herencia, y también existen temas laborales. En la materia laboral, no necesariamente se necesita un heredero o un albacea, sino que existe otro tipo de juicios que se llaman declaraciones de beneficiarios, donde, por ejemplo, si fallece un trabajador, la beneficiaria, que sería concubina, esposa, hijos, incluso papás, si fallece un trabajador joven y los papás pueden acudir ante un tribunal laboral a solicitar que las prestaciones o los beneficios que un patrón les otorgaban, les sean entregados a ellos por motivo del fallecimiento. Entonces, es importante que la ciudadanía conozca ese tema, pero a lo mejor podemos abondar de esta área o de otra área con mis compañeros. Ok, una pregunta. Dime, Cuando justicia. se murió José José, la puede contestar el que quiera, ¿eh? Cuando se muere José José, resulta que él tenía una esposa, una hija en Estados Unidos, dos hijos en México y una ex esposa. Entonces, deja propiedades en Estados Unidos, pero además empiezan a hacer la búsqueda de un testamento y resulta que, que el único testamento que había era de 1983 y la esposa, que era su esposa en ese momento, la ex esposa, resulta ser la albacea universal. Alguien de los familiares, inclusive la esposa actual, puede impugnar ese testamento y además decían que ese testamento tenía validez mundial. ¿Esto es verdad? ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué tanto caducan los testamentos? Si no hay otro testamento, el primero es el válido. ¿Cómo funciona eso? ¿Quién quiere contestar? Efectivamente, como lo señalas en relación a los testamentos, mientras no se emita uno nuevo, uno diverso, pues este sigue rigiendo. Claro que lo pueden impugnar, sin duda. Ahora, aquí señalas que había un albacea universal. Entiendo que ese albacea, para efectos de que pueda fungir como tal, tendría que primero denunciar el juicio, lo podría hacer cualquiera de los familiares. Luego, tendría ya ante el juez, y si estaba reconocido como tal, primero aceptar el cargo ante el juez.
Pero aquí recordemos que un albacea como tal, que era el tema que estábamos abordando primero, pues va a ser, si es que es un juicio sucesorio testamentario como lo estableces, es el que va a llevar a cabo esa última voluntad o esa voluntad expresada del titular de esos bienes. Puede ser denunciada, puede ser no reconocida, pues claro que sí, pero ya dependerá en el juicio los elementos que lleguen los demás, porque al final eh, todos tendrían derecho, sean concubina y todos los hijos. Aquí nada más me genera duda en la primera esposa, si nunca existió algún divorcio, pues seguiría existiendo ese derecho de heredar. Habría que ir al caso concreto, Si no, revisarlo ellos un poquito estaban más a fondo. divorciados. Si ya estaban divorciados, pues los hijos son los que tendrían derecho. ¿Podría fungir como albacea? Yo creo que sí, porque estaba expresado ahí su voluntad. ¿Podría ser recusada, removida? Sí, podría serlo, porque quizá ya no tendría interés en ese asunto, no obstante que fue designada como tal. Ok, ahora, Anita, cuéntanos, ¿qué tiene que pensar un ciudadano, una persona, a la hora de poner una albacea? O sea, de nombrar a algún familiar, amigo, conocido como albacea. O sea, ¿tú qué aconsejarías? Claro, hola, buenas noches. Pues mira, yo aconsejaría, primero el albacea, como bien lo comentó Uri en su momento, pues es el quien va a administrar, es la persona que va a administrar la sucesión, es el que va a representar todos los bienes que forman parte de esa sucesión. Entonces tiene que ser una persona que haya un grado de confianza. Sin embargo, a veces, por ejemplo, en un tema de 5 hermanos, a veces 3 eligen por mayoría a uno de ellos y otros 2 son los que tienen la minoría, ¿no? Y aunque ellos no estén de acuerdo con la designación, pues es la mayoría la que prevalece. Y entonces ese albacea puede tomar decisiones que incluso los otros 2 herederos estén en desacuerdo. Claro que pueden impugnar, pueden estar vigilando, porque la figura del albacea es una persona que va a estar eh, pendiente de todos los bienes, pero tiene muchas obligaciones. Y dentro de esas obligaciones es estar comunicando, por ejemplo, aquí en la legislación de Puebla, tiene que estar comunicando cada mes sobre la administración de esos bienes. Aún sea un bien y no genere frutos, no genere ganancias, sea solamente una casa, no importa. Tiene que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque como vigilante de la administración, los otros herederos tienen que tener la certeza de qué está pasando con esos bienes y que esos bienes no han sido pues no se les ha dado otro uso ajeno a lo que corresponde a la sucesión. Esto es, yo como heredera, efectivamente no puedo disponer de un bien que está todavía dilucidándose a quién le va a corresponder, más cuando son varios herederos, pero entonces el albacea es el que va a estar vigilando que esos bienes estén bien. Sin embargo, yo como heredera, a mí me conviene que esos bienes estén debidamente cuantificados, debidamente revisados, etcétera. Entonces, por eso yo tengo que estarle avisando al juez, oye, juez, revisa que el albacea no ha cumplido con sus obligaciones, que tiene que informar. Y también como heredera, a mí me corresponde y tengo la facultad de decirle al juez, promuevo un incidente de remoción de albacea porque considero que esa persona no está cumpliendo con las obligaciones que le establece la ley. Cuando una persona albacea acepta un cargo, ya sea como albacea provisional o como albacea definitivo, asume, así como asume ciertos derechos, también asume ciertas obligaciones y también es sancionado.
y dentro de todas estas obligaciones, si no cumple con informar sobre qué pasó con algún bien o alguna ganancia, algún fruto que haya dado ese bien, puede ser removido del cargo. Incluso si es heredero, puede llegar al caso de que esta persona sea excluida de recibir alguna parte de la herencia, pero tiene que ser como un acto así trascendente, ¿no? No es cualquier acto, no. Tiene que ser un acto trascendente que haya